Hola, te saluda Eduardo Estrada Montenegro. En esta ocasión quiero desarrollar un tema de mucho interés para los ciudadanos y se refiere al análisis de la coyuntura económica de un país. Un famoso economista decía que existen cuatro variables fundamentales para analizar la situación económica de un país y estas variables pueden ser aplicadas tanto a un país desarrollado como a un país en vías de desarrollo. La primera variable que este economista mencionaba se refiere a la inflación. Como recordarán, la inflación es el aumento generalizado de los precios. Así que si un país tiene tasas de inflación de 3, 4, 5%, este fenómeno afecta gravemente la situación de vida de los consumidores. También tasas arriba del 10, 12, 15% son aún más preocupantes. Y tasas mensuales de este nivel prácticamente nos conducen a una hiperinflación. Entonces, el primer punto para analizar la economía es la tasa de inflación. Tasas de inflación de 1 o 2%, incluso 3 pueden ser asimilables y aceptables, pero lo más correcto es que el país tienda a tener una inflación cercana al 1, lo más el 2%. De tal manera que cuando tenemos tasas de 3, 4 o 5% mensual, el país prácticamente el país está reflejando que está en una situación económica de desequilibrio. El otro factor fundamental que este economista menciona es el tipo de cambio. Lamentablemente en América Latina existen una gran variedad de tipos de cambio. Existen tipos de cambios mixtos, existen incluso modelos de dolarizado y existen pocas experiencias en donde existe una verdadera flotación del tipo de cambio de la moneda local con respecto al dólar. Pero cuando el dólar o el tipo de cambio oficial de la moneda local con respecto al dólar se empieza a alejar, eso ya es una muestra de preocupación y de mayor desequilibrio de la economía del país. En otras palabras, lo ideal es que el país sea consistente con una política cambiaria en la cual haya un consenso entre los diferentes sectores de la sociedad. Pero cuando el tipo de cambio se dispara o hay devaluaciones bruscas y constantes, realmente eso está reflejando que el país está en una situación de desequilibrio económico. Otro factor fundamental, ¿verdad?, es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es fundamental. Lamentablemente en los países de América Latina no existen tasas claras, verídicas sobre el empleo, porque existe también el otro fenómeno y es el del subempleo. De tal manera que a veces resulta difícil analizar cuál es la verdadera tasa de desempleo de un país, porque hay países que quieren incluir el subempleo como parte del empleo global y eso no es correcto. De tal manera, pues que hemos mencionado tres variables: la inflación, el tipo de cambio y el empleo. Pero a la inflación habría que relacionarla con los salarios, es decir, la inflación es utilizada en muchos países para analizar el salario real y esto es la división del salario nominal entre el índice de precios, de tal forma que en la medida que la inflación va aumentando, el salario y el poder adquisitivo de la canasta básica va disminuyendo. El cuarto factor que este economista recomendaba es el gasto público y obviamente el déficit fiscal. Entre más alto es el gasto público con respecto al Producto Interno Bruto o la producción nacional, pues eso genera mayor desequilibrio en la economía. Y obviamente el déficit también tiene un impacto negativo y nefasto en la economía. Ahora bien, es posible que el gasto público sea cubierto con financiamiento externo, pero aún así, en la medida que el Estado tiene una mayor influencia en la economía, esto tiene efectos negativos en el comportamiento general de la inversión, el consumo y las exportaciones. De tal manera, pues, de que concluyendo, podemos decir que la inflación, el tipo de cambio, el empleo y el gasto público son variables muy importantes a considerar
en el análisis de la coyuntura económica. Y como los economistas son muy ingeniosos, han desarrollado lo que le llaman un índice de infelicidad económica. Y este índice es la combinación de la tasa de desempleo y la inflación. Yo le agregaría también la tasa de crecimiento de las remesas familiares. Así que en otra ocasión vamos a tocar también el tema de las remesas familiares, pero espero que les haya gustado el desarrollo de este tema y me tienen a la orden para cualquier consulta sobre temas económicos.